Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Joel Virgen, analista económico del sector financiero con sede en Nueva York, justamente en donde lo encontramos la semana pasada en el Viva Day. Muchas gracias, Joel, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Al contrario, Salvador, una vez más, gracias por la invitación y muchas felicidades por el evento en Nueva York, todo un éxito. Mil gracias, Joel. Justamente siguiendo esta dinámica o esta plática, algo que se comentó mucho en el evento que tuvimos en Nueva York la semana pasada fue que pareciera que las perspectivas de crecimiento económico en México han mejorado. Cuéntanos un poco a qué se debe esta nueva percepción y qué tan optimistas o pesimistas tenemos que estar. Sin duda, la verdad es que es algo muy palpable. Buena parte o la gran mayoría de los indicadores económicos en México durante la primera mitad del año dibujan esta mejor visión respecto a nuestra economía y han sorprendido las expectativas que se tenían desde inicios del año. Es justificado el optimismo y refuerza la narrativa positiva que nosotros, sobre todo en su evento, en el Viva Day, pudimos constatar con jugadores clave en distintos tipos de industria en México. Así que sí, muy en línea, hay razones para estar positivos. Simplemente yo solo subrayaría 2 puntos muy rápidamente. ¿Por qué estamos positivos? Porque después de un crecimiento del 3.9% el año pasado, 2022, empezamos este año con una expectativa muy baja. El consenso de analistas teníamos un promedio de proyección de crecimiento para este año de apenas 0.9%. ¿Por qué? Porque buena parte de estos anticipaban una desaceleración significativa en la demanda externa y sobre todo motivada por una recesión en Estados Unidos que no ha llegado. Y pues bueno, de este 0.9 llegamos actualmente esa expectativa ya está en 3.1%. Y no solo eso, sino que la expectativa para el crecimiento del siguiente año, 2024, todavía está muy cerca del 2%. Así que es reflejado en las proyecciones. ¿Es mucho o poco? Yo creo que se puede comparar con el hecho de que estamos acostumbrados a que nuestra economía en promedio en los últimos años, en el último ciclo de expansión y desaceleración, crecía a un promedio del 2%. A partir del 2017-2018 hemos mermado esa capacidad de crecimiento. Todavía no sabemos si fue un efecto temporal, un efecto más permanente, pero bueno, estos datos están mucho más en línea con esa expectativa por arriba de esa fase promedio. Y el segundo comentario es, ojo, no perdamos de vista, este fenómeno de una economía que se comporta mejor a lo esperado es destacable en México, pero México no es el único. Se está observando en buena parte del mundo emergente y desarrollado, sobre todo en Estados Unidos, porque no se está materializando la recesión y cada vez se diluye más los escenarios negativos para esta economía. La demanda interna luce mejor, sobre todo el sector de servicios en México y en algunas plazas emergentes. Y 3, México a un ritmo sostenido, no vemos señales de desaceleración, pero hay que estar pendientes de esto, de qué tanto esa merma en la capacidad de crecimiento a largo plazo es permanente o transitoria. Tal cual, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo y si se podrá mantener un crecimiento sostenido hacia adelante a pesar de todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo tratar de destacar un poco más? Claro, la verdad es que, ¿dónde estamos ahora? Nada, ponerle un par de numeritos muy sencillos a qué tan fuerte es el momentum de recuperación que estamos viendo actualmente. La última fotografía de nuestra economía al segundo trimestre te dice que a nivel trimestral el ritmo al que crece la economía era de alrededor del 0.8%. Vamos a ponerle cercano al 1%. ¿Qué implica esto? Que si se mantuviera ese ritmo, nuestra economía crecería casi al 3,5% este año. Destacable, sin duda. La base de comparación te ayuda, pero no más de un punto. Así que de manera robusta. Para dar un comparativo, en los últimos 2 ciclos de recuperación de nuestra economía, de los últimos 25 años,
nos hemos recuperado a un ritmo de 0.7 o 0.6% trimestral promedio. Repito, lo último que hemos visto es que esta economía está ligeramente por arriba de ese ritmo, 0.8%. Pero de nuevo, hay que ser. Si uno toma en cuenta la desviación de nuestra economía todavía por debajo del nivel previo al 2018, es decir, si siguiéramos la tendencia que nuestra economía parecía sugerir posterior al 2018, todavía estamos por debajo, resta todavía capacidad de crecimiento. Deberíamos crecer todavía a un ritmo similar de aquí al 2027 para alcanzar ese sendero. Así que hay razones para estar positivos, pero también hay que ser realistas. Pero lo más interesante actualmente es que los indicadores que te suelen sugerir que viene hacia adelante siguen marcando una pauta positiva. Por ejemplo, las importaciones de bienes de consumo, de capital o bienes intermedios que te dicen mucho respecto al consumo interno y la industria, etapa de crecimiento. Y los imperfectos, esos que no son del todo exactos o infalibles, como el indicador adelantado del INEGI, la confianza del consumidor, la confianza del productor, siguen en fase de expansión. En mi caso, normalmente le doy más importancia al indicador del ISM manufacturero de los Estados Unidos como indicador adelantado de la industria en Estados Unidos y por tanto en México. Y lo que estamos viendo allá es un repunte, todavía en zona de desaceleración, pero estamos viendo una recuperación reciente. Así que yo tengo todo para asumir o tomar en cuenta un pronóstico de crecimiento de este año para México del 3,5% y de un 2% para el siguiente año, que son bastante razonables. Ya veo, muy interesante lo que nos comentas en cuanto a lo que estás viendo. Oye, y si te parece bien, para cerrar este análisis que nos das tan puntual, esta semana, a finales de la semana pasada se presentó el proyecto de presupuesto para el 2024 y a partir de esa presentación se ha dado una polémica respecto a la publicación de los proyectos de gasto y de ingresos públicos para 2024. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Sí, muy interesante. La verdad que coincido contigo. Una fuerte polémica, opiniones muy divididas del sector privado, los economistas y el gobierno respecto a cómo debemos interpretar lo que le están pidiendo aprobación o solicitando aprobación al Congreso. La verdad es que creo que a este punto ya mucho de nuestro auditorio estará cansado de escuchar reflexiones, porque sí, la verdad que todos saltaron, buena parte de los analistas y el mercado ante algunos de los números que nos presentaron. Déjame ser lo más sucinto o específico posible en mi lectura. Haría 2 puntos nada más. El primero es, ¿cuáles son los 3 datos relevantes que hicieron saltar o revivar la polémica? Yo diría que 3. El hecho de que el déficit en su definición más alta, los requerimientos financieros del sector público, se proyectan para el año que entra en un 5.4% del PIB, déficit, desde un 3.9%. Esto es un incremento de más de 2 puntos porcentuales del PIB, cosa que no se esperaba todavía en las últimas proyecciones. Esto significa que se rompería la racha de 3 años consecutivos donde este déficit se venía reduciendo durante esta administración. Ese es el primer punto. El segundo punto que hizo mover o alzar las cejas fue una proyección de deuda pública del 48.7% para el año que entra, desde el 46.3% de este año, es decir, un salto de poco más de 2 puntos porcentuales del PIB. Ojo, es un salto importante que se ubica por arriba del promedio de los emergentes, pero todavía por debajo del promedio de la deuda pública en Latinoamérica. Entonces, nos preocupa el salto, no tanto el nivel en este punto. Y 3, que el gasto muestra un énfasis, o el gasto que se está proyectando muestra un énfasis de nuevo en programas prioritarios de apoyos sociales y en programas de infraestructura que ya todos conocemos, y se ve un sesgo muy, muy importante ahí. ¿Cuáles son mis 3 conclusiones respecto a esto? 1, efectivamente entiendo a los que señalan que aquí hay un sesgo electoral. La lógica es difícil de entender si no es que se prefirió tener este sesgo de gasto mucho más cercano a las elecciones, sobre todo en lo que tiene que ver con los proyectos en cuanto al apoyo social y los proyectos de infraestructura. 2,
El tema es que se pone presión sobre la siguiente administración. Se llama la atención sobre el tema fiscal. Vamos a estar muy pendientes, tanto economistas como participantes en el mercado, del comportamiento de lo que nos va a ofrecer la siguiente administración en términos de disciplina fiscal y de plan de consolidación de la deuda. 3. Se vuelve a patear la lata a Pemex, se le vuelve a apoyar con una inyección de capital, hay un alivio parcial impositivo, pero otra vez seguimos pateando la lata hacia adelante sin tener perspectivas de un cambio estructural o algo que genere un cambio y que evite la necesidad de estar inyectando capital a esta empresa productiva del Estado. ¿Significa esto que tiene que haber una baja de calificación crediticia? No creo que sea inminente. De nuevo, los parámetros comparativos no están en terreno o en alerta naranja, definitivamente, pero el tema es que se pone México de nuevo en alerta o en atención para calificadoras y mercados, y van a seguir muy de cerca el comportamiento fiscal del siguiente año y las propuestas fiscales del eventual nuevo gobierno. Y si eso le sumas que vamos a estar en un proceso electoral en México y en Estados Unidos, pues suena como un año bastante movido. Y será un año en donde pues tendremos análisis como los tuyos que nos ayudarán a ir caminando, e ir viendo qué es lo que está sucediendo y decidiendo o tomando más bien decisiones respecto a lo que hacer para el futuro. Joel, muchas gracias por este análisis. Al contrario, una vez más, gracias por la invitación. Él es Joel Virgen, analista económico del sector financiero con sede en Nueva York, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.